Técnicas y actividades para el desarrollo del lenguaje y la comunicación. En esta materia hoy vamos a analizar dos subtemas. 1.3. ¿Cómo favorecer el lenguaje oral? 1.4. El lenguaje oral en educación infantil. Condiciones para el desarrollo del lenguaje oral. Primero, un niño debe de tener maduración del sistema nervioso, el aparato fonador en condiciones adecuadas, nivel suficiente de audición y un grado de inteligencia mínimo, una evolución psicoafectiva y una gran estimulación de su medio ambiente. Y finalmente debe tener una relación interpersonal con sus familiares o con los niños que socialice. La etapa lingüística o verbal. En esta etapa el niño o niña dispone ya de un lenguaje bastante comprensible que irá ampliándose paulatinamente. Realmente comienza a finales del segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad. La escolalia o emisión de las sílabas finales de cada palabra desaparece. Aunque en momentos de tensión puede volver a aparecer, asocia palabras oídas con objetos que le rodean. Inventa palabras nuevas cuando tiene dificultad para articular una en concreto. Cuando el niño tiene 2 años, se le llama periodo de transición en el dominio del lenguaje. Su articulación acusa fuertemente la influencia del medio que le rodea. Su vocabulario varía de 300 a 1000 palabras, dependiendo del entorno lingüístico. Su expresión la realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas. Escasas oraciones compuestas, frases de 3 palabras, expresa experiencias simples. Sociabilidad, generalmente emplea el habla como medio de comunicación. Descarta la jerga. Se refiere a sí mismo en tercera persona. Su observación nombra 3 o 4 imágenes de una lámina. A los 2 años y medio, su comprensión se le llama segunda edad interrogadora. Le interesa el por qué, se hace entender y entiende a los demás. Su expresión indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo. En cuanto a la observación, nombra 5 imágenes en láminas, aunque identifica más. La sociabilidad se refiere a sí mismo por el pronombre más que por el nombre. A los 3 años, su comprensión se basa en entender las preguntas y responde. Comprende y realiza 2 órdenes sucesivas. En la observación, explica acciones representadas en láminas. Se le llama segunda edad interrogadora. Muestra interés por el para qué de las cosas y observa si las respuestas coinciden con sus propios planteamientos. Su vocabulario entre 900 y 1200 palabras. Su expresión usa oraciones compuestas y complejas. Experimenta juegos de palabras y usa con frecuencia giros gramaticales. Manifiesta capacidad de contar historias mezclando ficción y realidad. Sociabilidad, comienza el monólogo colectivo. A los 3 años y medio, su comprensión contesta a 2 preguntas seguidas. Puede realizar 3 órdenes consecutivas. En cuanto a su observación, puede nombrar todas las imágenes conocidas y representadas en una lámina. A los 4 años, su comprensión culmina el empleo de la interrogación, el cómo y el por qué. En la expresión tiene
o tiende a superar el estadio infantil del lenguaje. Realiza combinaciones gramaticales de estructura compleja y compuesta, formando oraciones largas de alrededor de 10 palabras. A los 5 años, su articulación desaparece el carácter infantil. En cuanto al vocabulario, entre 2000 y 2500 palabras. Su sociabilidad realiza preguntas que denotan tendencia al paso del egocentrismo a la socialización, aunque condicionado por sus propios puntos de vista. ¿Cómo favorecer el lenguaje oral? El aprendizaje del lenguaje oral requiere un grado de motivación, interacción con otras personas. Una técnica: en los primeros meses los padres deben aprobar con sonrisas y gestos los sonidos que al niño le gusta producir con la lengua y los labios, y motivar a emitir vocalizaciones e imitar los sonidos producidos por los adultos y cosas que le rodeen. El juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños o niñas, mientras juegan, hablan constantemente. El lenguaje y el juego van siempre unidos. Cuando el niño o la niña comienza a hablar, le gusta jugar con el lenguaje. Deforma los sonidos o las palabras. Habla con los labios juntos o con la boca abierta. Dice palabras al revés. Todo esto está ayudando a la adquisición del lenguaje oral. La escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, en especial cuando en la familia está empobrecido. En este sentido, hay que decir que la excesiva rigidez en la disciplina de clase, la exigencia de estar callados durante largos periodos de tiempo, pudiera ser negativa, sobre todo en las primeras edades. Dejar espacio a los niños o niñas para que pregunten, den sus opiniones y respuestas, favorecerá la comunicación. Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje, que es preciso estimular, ya que abarcan todos los aspectos que inciden en la evolución del habla. En concreto, tiene gran importancia la psicomotricidad. El profesor o la profesora tendrá que efectuar actividades encaminadas a desarrollarla para conseguir el conocimiento y dominio del esquema corporal, una discriminación auditiva correcta, una buena discriminación visual, una motricidad fina adecuada, una coordinación dinámica y un buen equilibrio, una organización espacial y temporal, una coordinación óculo-manual, una correcta motricidad bucofacial, estimulación de los músculos fonatorios y coordinación de los movimientos para la articulación. El lenguaje oral en la educación infantil. Es importante recordar los dos primeros objetivos generales del ámbito de experiencias en lo referente a comunicación y representación, establecidos en el currículo de la educación infantil. La intervención educativa tendrá como finalidad desarrollar unos procesos de enseñanza-aprendizaje que capaciten al niño y la niña para, número 1, expresar sentimientos, deseos e ideas mediante el lenguaje oral, ajustándose progresivamente a los diferentes contextos lingüísticos y situaciones de comunicación habituales y cotidianas y a los diferentes interlocutores. Número 2. Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros niños o niñas y personas adultas en los diferentes contextos lingüísticos, valorando el lenguaje oral como medio de relación con los demás. En los siguientes capítulos, o las siguientes diapositivas, se presentan una serie de objetivos, pautas y actividades dirigidas al desarrollo de las conductas previas al aprendizaje del lenguaje y un plan de actividades para su estimulación, que van a servir para el logro de los mencionados objetivos. Con ello, el profesorado de educación infantil
tiene un instrumento ordenado que le ayudará en su trabajo en el ámbito de la comunicación y a la vez realizará una labor preventiva para evitar los pequeños trastornos del habla de origen funcional que más comúnmente se suelen encontrar en los escolares. Igualmente será de gran utilidad para trabajar el lenguaje oral con alumnos o alumnas con necesidades educativas que presenten problemas en esta área. Las actividades que van a realizar en esta materia. En primer lugar, se hace un resumen del video y se investigan en Internet técnicas para favorecer el desarrollo del lenguaje y se hace un resumen. Se le ponen los links o bibliografía usada. Número 2. Se hace un ensayo de 5 hojas, con carátula, introducción, desarrollo, 5 conclusiones y bibliografía o cibergrafía. Y finalmente se manda el ensayo al correo del docente. Eso es todo. Gracias.